Los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de agosto dieron más o menos en la línea de los meses anteriores, es decir, el empleo sigue creciendo, aunque un poquito menos, y el paro en la versión oficial sigue bajando, aunque en la versión verdadera, ahora te lo explico, está estancado o incluso creciendo un poquito. El número de afiliados fue de más de 21 millones y si lo comparamos con agosto del año 2023, vemos un crecimiento de 2,3%. Dicho eso, 2,3% no es un número que uno diga que pueda estar mal. A mí me resulta una maravilla que el empleo pueda seguir creciendo a este ritmo, dada la política económica que es totalmente enemiga de los autónomos y enemiga de los empresarios y que amenaza con más regulaciones y más impuestos. Por lo tanto, es un número, insisto, que aún en una situación normal, uno podría decir, está bien este número, pero dado el contexto, a mí me parece incluso milagroso. Sin embargo, cuando uno lo mira con un poquito más en detalle, se da cuenta que ese 2,3% es la menor variación interanual desde enero de 2023. Es decir, aunque sea una cuestión de décimas, de 2, 3, 4 décimas, ha ido aflojando un poquito la creación de empleo. Cosa que, como te digo, no puede sorprender dado el contexto, pero bueno, así todo es un número aceptable. Si uno separa los 483.000 empleos creados en empleos creados por el sector público y por el sector privado, se encuentra que más de uno de cada cuatro, exactamente el 26% de nuevos empleos, son del sector público y que ya van 16 meses seguidos en que el empleo público crece más rápido que el empleo privado, y eso es algo muy malo y además es insostenible porque todos los salarios que cobran los empleados públicos salen de los impuestos que paga el sector privado. Por lo tanto, si esa relación entre empleo público y empleo privado se rompe, llega a un punto que es simplemente insostenible. Y esto es un punto importante porque cuando miramos exclusivamente la evolución del empleo privado, encontramos un crecimiento en agosto del 2% con relación a agosto del año anterior. Y esa variación interanual del 2% es la más débil para el empleo privado de toda la pospandemia, es decir, en 3 años y medio más o menos. Y entonces ahí ya es un número que te está diciendo, ojo, que el empleo privado ya está aflojando. Aunque te digo la verdad, es un número que en parte también sorprende porque cuando tú miras los datos de nuevos préstamos bancarios, de ventas de las pequeñas y medianas empresas, son datos que han ido a mejor. Entonces uno podría esperar que el empleo se hubiese mantenido a un buen ritmo, dado estos otros indicadores, además de, por ejemplo, que el turismo siga andando bien, etcétera. De todas maneras, como siempre te digo, no podemos sacar demasiadas conclusiones a partir de un único dato. Habrá que ver si este 2% sigue debilitándose o no. Porque por un lado, así como en los meses anteriores yo te venía diciendo que el empleo había crecido demasiado para cómo iba la economía, no se puede descartar que el empleo privado afloje y al mismo tiempo el resto de la economía vaya funcionando más o menos bien. También podría ser lo contrario, que ese debilitamiento del empleo continúe y sea la anticipación de una economía que va a peor. Pero en principio ese no parece el escenario principal. Así que yo te diría que en principio estaría tentado a pensar que el empleo privado que ha ido aflojando lo está haciendo para compensar el empleo exagerado que creó en los meses anteriores cuando realmente no había una justificación económica. Y en cuanto al paro registrado, es más o menos la misma historia de siempre. El gobierno mete debajo de la alfombra más de 700.000 parados, que ahora los llaman fijos, discontinuos, inactivos, y no te los pone, no los cuenta como parados, y entonces ellos dicen que el paro registrado es de menos de 2.600.000 personas y que ha caído un 4,8% con relación a hace un año. Claro, dicho así, te dicen el número de parados cayó un 5%, es un numerazo. Pero ¿qué pasa? Como te cuento todos los meses, además de estos parados registrados,
hay que contar los parados de disponibilidad limitada, es decir, gente que está buscando un trabajo en particular o, por ejemplo, que solo quiere teletrabajar, etcétera, que son casi 350.000 más. Y ese colectivo ha crecido un 13% en los últimos 12 meses. Luego tienes otros no ocupados, que son otros grupos que el gobierno cuenta aparte, que ha caído un 2%, son prácticamente 200.000 más. Luego tienes la gente que está en ERTE, que son muy poquitos ahora, son 9.200, y además ha caído casi un 20% con relación a hace un año. Y luego tienes la parte del León, son 782.000 fijos, discontinuos, inactivos, aunque estrictamente también hay otros grupos, por ejemplo, unos trabajadores del agro subvencionados, pero digamos el grueso de estos 782.000 son fijos, discontinuos, inactivos. Y ese grupo ha crecido un 15% con relación a agosto del año pasado. Entonces, cuando tú sumas todos estos grupos, encuentras que el paro verdadero es de prácticamente 3.900.000 personas, y lo que es más preocupante es que esos casi 3.900.000 personas son un 0,2% más que en agosto de 2023. Entonces, tú fíjate a qué punto llegamos. El gobierno te dice que el paro registrado cayó un 5%, pero la realidad es que subió un 0,2%. Y luego dicen que es el gobierno de la transparencia. Es una cosa increíble. Además, si tú miras los datos históricos para atrás, te encuentras que estos 3.900.000 son incluso un poquito más que los que había en agosto de 2019, hace 5 años. Por lo tanto, la verdad que la situación del mercado laboral es mala, o sea, tenemos la mayor tasa de paro de Europa, a pesar de que escondemos bajo la alfombra a más de 700.000 personas. Es realmente malo. Por eso te digo, en ese contexto, que el empleo crezca, que el empleo privado crezca 2%, me parece un número aceptable. Vamos a ver cómo evoluciona, pero en principio el mercado laboral está como en un estancamiento, en una situación que no es del todo buena, aunque evidentemente podría ser bastante peor si el empleo creciera todavía menos. El segundo tema que te quería comentar son las declaraciones recientes de Pedro Sánchez en su acto, digamos, de apertura del nuevo curso político, en que realmente, más allá de las medidas y las ideas que él anticipó, a mí lo que me resulta más preocupante es que es una persona que digamos, ya no oculta su costado más radical, más resentido, y te diría prácticamente comunista, porque si estas cosas que ha dicho Sánchez las dijera Maduro, diríamos, bueno, es lo que podemos esperar de un tipo como Maduro. Bueno, lo está diciendo Sánchez. Y si decimos que Maduro es comunista, Sánchez lo está haciendo también, porque en la práctica se está comportando como un gobierno comunista. ¿Qué dijo? Empezó a hablar de los privilegios desproporcionados que favorecen a élites, como que se están aprovechando del resto de la población, y que él va a hacer que el sistema sea más justo, básicamente cobrándole más impuestos a esos ricos. Y después hizo una frase que era haber pensado que era muy inteligente, pero que realmente fue muy lamentable, diciendo más empleo público y menos Lamborghini, que ni siquiera lo pronuncia bien porque él dice Lamborghini, pero es Lamborghini, porque en italiano, después de la G, cuando viene una H, es para que esa G justamente suene suave, es Lamborghini, no Lamborghini. Y todo este discurso, con esto que te estoy diciendo que dijo Pedro Sánchez, es de inspiración netamente marxista. Es pensar que hay un grupo de explotadores que está desangrando a la pobre gente, y entonces viene Sánchez como el justiciero y va a arreglar la situación, que por cierto, él habla de un sistema que sigue siendo muy injusto, pero él ya está hace 6 años, ¿no? Pero bueno, y su idea es corregir eso a partir de cobrar más impuestos. En particular, él dijo que se iba a centrar en la gente que tiene en el banco dinero para vivir 100 vidas. Y después dijo la estupidez que no es para atacar a los millonarios, sino que es para proteger a la gente. Él estrictamente dijo esa nueva idiotez de decir las clases medias y trabajadoras, que es toda otra terminología marxista, porque no hay clases entre la gente. Eso en todo caso es para los aristócratas, pero todos los demás
podemos hablar de una franja de ingresos medios, gente más pobre, gente más humilde, pero eso es gente trabajadora, es una terminología marxista que parte de la base de que hay un grupo de explotadores que no trabaja y que el resto sí trabaja y son explotados. Así que, pero para que veas qué mal tiene la cabeza este hombre, si una persona tiene en el banco dinero para vivir 100 vidas, esa persona está contribuyendo a financiar un montón de préstamos a familias y empresas. Ahora, si viene Sánchez y le expropia ese dinero, ¿qué conseguimos? Que no hay más crédito y que la gente que hoy tiene el crédito del banco, gracias a esa gente que tiene esos depósitos, pues se queda sin crédito. Entonces, es que es una estupidez de un nivel increíble. Y se supone que este hombre es economista y con un doctorado en economía. Al final, de lo que se trata es de lo mismo que te comenté hace algunas semanas, mencionándote las ideas que tiene Yolanda Díaz para lo que resta de legislatura, que es básicamente una subida masiva de impuestos a todo, a fondos de inversión, a la renta del capital, a las energéticas, a los bancos, a lo que se te ocurra. En el caso de Yolanda Díaz, como siempre te digo, yo lo entiendo porque ella es comunista y por lo tanto quiere demoler nuestro sistema de libertades, nuestro sistema de propiedad privada, aunque está cada día más cascoteada la propiedad privada, pero digamos, ella lo quiere demoler. Sánchez y el PSOE todo, al adoptar la agenda comunista, está también contribuyendo a demoler nuestro sistema de libertades. Y fíjate cómo razona esta gente que la aspiración máxima de Yolanda Díaz y por lo tanto de Pedro Sánchez sería equiparar el IRPF que se cobra sobre lo que llaman renta del capital y rentas del trabajo. Hoy el tipo máximo sobre las rentas del trabajo es 47%. Y el tipo máximo que se cobra sobre las rentas del capital es 28%. Así que imagínate todo lo que le resta subir para lograr esa equiparación. Ahora, lo que no entiende esta gente, que si tú haces un depósito a plazo o pones parte de tus ahorros en un fondo de inversión y lo vendes y tienes una ganancia, ese dinero que tú ahorraste y pusiste en el fondo de inversión, lo habías ganado trabajando, por lo tanto ya habías pagado IRPF. Por lo tanto, esto de la renta del capital es cobrar una segunda vez a un dinero que ya pagó. Es lo mismo que decimos con el caso del impuesto de sucesiones. La casa pasó de los abuelos a tus padres y pagaron sucesiones. Luego pasa de tus padres a ti, vuelta a pagar sucesiones. Pero ¿cómo? Si esa casa ya pagó el impuesto. Bueno, esto es lo mismo. Es un dinero que ya pagó y pasa otra vez el gobierno y te vuelve a cobrar. En realidad es una barbaridad. O sea, lo que correspondería sería eliminar los impuestos a la renta del capital, porque precisamente son los impuestos que le impiden a la gente humilde prosperar. Porque si esa gente pudiera ahorrar libre de impuestos, pues podrían prosperar más que ahora, que si por ejemplo compran una acción de Iberdrola para cobrarse los dividendos, cuando le paga Iberdrola los dividendos le retienen el 19%. Y además cada vez que compra acciones de Iberdrola le cobran esta maldita tasa Tobin, mal llamada tasa Tobin, que penaliza, que encarece la compra de acciones. Entonces, no quieren que la gente ahorre. Ahora, ¿cuál es la falla conceptual más grave? Es que si no hay ahorro, no hay inversión. Y si no hay inversión, no se crean nuevos puestos de trabajo. Y no aumenta el capital acumulado en la economía, es decir, las maquinarias, las herramientas, las infraestructuras. Y por lo tanto, no hay ningún elemento para que el trabajo sea más productivo. Y si el trabajo no es más productivo, no hay forma de que los salarios aumenten de manera sostenible. Por lo tanto, todo lo que está haciendo esta gente va directamente a empobrecernos como sociedad. Por eso, más allá de que, digamos, desde el punto de vista económico, todo lo que ha dicho Sánchez ayer es un sinsentido completo, lo más preocupante es que lo dice desde un tono resentido. Por lo tanto, como su motor es el resentimiento y el odio hacia los que tienen más que él, probablemente porque sepa que él es incapaz de generar riqueza como una Amancio Ortega o como un Juan Roch, por ejemplo,
es que los odia. Y los odia y entonces les cobra impuestos. Pero no te creas ni por asomo que ese nuevo hachazo fiscal va a afectar a los ricos, va a afectar a todos. Primero por lo que te digo, que cuando afectan a los ricos también afectan a los pobres porque hay menos inversión, hay menos ahorro para financiar préstamos, etc. Porque además, entre los impuestos que están dispuestos a subir, es el impuesto al diésel. Por lo tanto, cada vez que tú con tu coche diésel vayas a a repostar gasolina, pues vas a tener que pagar más. Es una tontería pensar que, más allá de que cuando atacan a uno, nos están atacando a todos, Sánchez lo que intenta es separarnos en grupos, de todas formas, como te digo, el hachazo va a llegar a todos. Pero tú además piensa un dato que es muy importante, que está en las estadísticas de la agencia tributaria. Personas en España que declaran fortunas de más de 30 millones de euros son 852. Esas personas, con que se empiecen a ir al exterior, y son personas que pueden hacerlo perfectamente, el impacto sobre la recaudación tributaria puede ser muy importante y es otra forma de empobrecer a la gente. Entonces, ojo con atacar sistemáticamente a los ricos, porque son relativamente pocos y pueden irse. Y si se van, insisto, el impacto sobre la recaudación puede ser muy grave, se perdería un montón de actividad económica, más allá del impacto reputacional, porque cuando de un país empieza a ir la gente por el maltrato fiscal que reciben, en los demás países, más allá de que te agradecen porque tú les mandas gente con alto poder adquisitivo, el daño a la imagen, a la reputación de España es total. Y te doy con esto un último dato. Lamborghinis en España el año pasado se vendieron 46. Por lo tanto, estamos hablando de una minoría reducidísima. Entonces yo saqué una cuenta estúpida. Imaginemos que se venden 50 por año. Y yo me fijé que el Lamborghini más barato cuesta 230.000 euros. Pero imaginemos que redondeemos en 300.000. O sea, lo redondeamos para arriba. Y la cantidad de coches que se venden por año también la redondeamos para arriba. Y supongamos, también redondeando para arriba, que estos ricos que se compran Lamborghini lo usan durante 15 años. Y supongamos también que esos Lamborghini mantienen intacto su valor durante esos 15 años. Entonces tienes, con estos supuestos que son exagerados, justamente para que dé la mayor cantidad posible, tienes que el valor de todos los Lamborghini que circulan en España son 50 Lamborghini por año. Por 15 años tienes 750 Lamborghinis. Y si los multiplicas por 300.000 euros cada uno, te da un valor total de 225 millones de euros. Si tú, como gobierno, expropiaras por completo esa riqueza de 225 millones de euros, ¿sabes para qué te alcanza? Para el 2% de un mes de pensiones. Por lo tanto, lo que te quiero decir con esto es que Sánchez lo único que intenta es excitar el resentimiento, porque así como cada tanto vuelve a hablar de Franco para excitar el resentimiento de sus bases, él también quiere excitar el resentimiento de la gente que lo está pasando mal, para él ponerse al frente, hacerse el justiciero y echarle la culpa de esto a los ricos, pero en realidad no le importa ni los pobres, ni le importa a Franco, no le importa nada, lo único que le importa es mantenerse donde está, y si lo tiene que hacer dividiendo la sociedad, enfrentando unos con otros, lo va a hacer como ya lo está haciendo, de hecho. Y una última nota sobre esto. Si todo esto está pasando, es porque todos los supuestos críticos que hay en el PSOE, con paje a la cabeza, no han tenido la dignidad de desafiliarse del partido o de montar un nuevo partido socialdemócrata, irse con sus diputados, y si lo hubieran hecho, Sánchez hubiera terminado hace rato. Pero ¿cuál es el tema? Que son tan sectarios, Paje y todos, que ellos dicen son mis siglas. Entonces, con eso de son mis siglas, son capaces de admitirle a Sánchez cualquier cosa que haga porque son sus siglas. Y entonces va a seguir ahí. Y entonces Sánchez va a hacer lo que quiera porque no tiene ningún contrapeso, ni dentro del partido, ni fuera de él. La culpa de tener a este comunista mentiroso en el gobierno, resentido, es, como te digo, fundamentalmente de la dirigencia socialista crítica
que no han tenido las agallas ni la dignidad de tomar ninguna decisión al respecto. También es verdad que hay 8 millones de votantes, pero esos 8 millones de votantes en un punto están coaccionados, porque tenemos en España la malísima situación de que más de la mitad de los adultos, es decir, de la gente de más de 18 años, cobra una prestación del Estado. Entonces, si tú eres pensionista, eres parado, cobras el ingreso mínimo vital o subsidio de lo que sea, tú dirás, mira, este tipo no me gusta, pero como el PSOE se supone que siempre tiene digamos, la mano más floja para andar regalando dinero, esa gente no vota con libertad. Le llaman estado del bienestar, pero en realidad es una forma de controlar, de tener sujeta a la gente y de tenerlos coaccionados a la hora de votar. Por eso yo pongo más el acento en la dirigencia socialista pseudocrítica, porque en la práctica no, digamos, por más que critiquen, son como loros, hablan, pero en la práctica no hacen nada. Y el último punto que te iba a mencionar, siguiendo en esta línea, es el desembarco de José Luis Escrivá al frente del Banco de España, en un nuevo acto, digamos, de desprecio por las formas institucionales por parte del gobierno. El periódico El Mundo publicó en portada un resumen muy bueno con los 10 más importantes de estos nombramientos, como el ministro Campo, que pasó a ser magistrado del Tribunal Constitucional, Carmen Calvo, que pasó de ministra a presidenta del Consejo de Estado, Dolores Delgado, que pasó de ministra a fiscal general del Estado, José Félix Tezanos, que pasó de dirigir parte del PSOE a presidente, al director del CIS, etcétera, etcétera, y ahora José Luis Escrivá, que para mí es el personaje más nefasto de todos, porque es una persona preparada, capacitada, con experiencia, que hizo un muy buen trabajo en la AIREF, y sin embargo yo no sé qué le pasó a este hombre, si es que Sánchez es un encantador de serpientes, o que le gustó el coche oficial, o le gustó la sensación de poder, no lo sé, pero es absolutamente lamentable cómo se puede dar vuelta una persona que sabe que lo que está haciendo de ir al Banco de España es algo completamente, no es ilegal, pero es completamente contrario a todas las normas de buen funcionamiento de una democracia avanzada. Y lo que es increíble es que el gobierno, esta vez en boca del ministro Carlos Cuerpo, ya le está diciendo a Escrivá que el Banco de España asesora pero no fiscaliza la tarea del gobierno. Entonces tú fíjate, tú pones a un tipo que fue ministro tuyo durante años, que ha hecho barbaridades simplemente para complacerte, porque todo lo que hizo Escrivá en el Ministerio de Seguridad Social ha sido contraproducente y amplió el déficit futuro en una cantidad enorme. Además, fue el que puso en práctica la medida comunista del ingreso mínimo vital, y ahora ese mismo tipo pasa al Banco de España, pero por si acaso ya le dicen, ojo, tú ni se te ocurra fiscalizar, tú lo único que vas a hacer es asesorar. Por lo tanto, no me pueden imaginar el ambiente de tristeza que habrá dentro de la gente seria, gente buena del Banco de España, que un tipo como Hernández de Cos estaba ideológicamente, digamos, en contra, porque él estuvo a favor de toda la política monetaria del Banco Central Europeo, que fue lamentable. Es bastante intervencionista y keynesiano para mi gusto, pero es un tipo serio, es un tipo formado, es un tipo educado, es un tipo que no te da vergüenza invitarlo a cenar a tu casa o tomarte un café con él. Ahora, lo de Escrivá, realmente yo no lo puedo creer. Y lo relevante, más allá de Escrivá, que es una anécdota, es que esto, tarde o temprano, lo vamos a pagar. Lo que pasa es que es como una persona que fuma mucho, bebe, sale de noche, duerme poco, come mal, y el tipo te dice, la estoy pasando bárbaro, no tengo problema, y un día revienta. Bueno, la confianza de los inversores internacionales y de los grandes empresarios también puede pasar algo así. Es decir, un día dicen, pero al final España está siendo gobernado por un mentiroso, tiene una vicepresidenta comunista, ha deshecho, ha tirado para atrás una reforma laboral, una reforma de pensiones, está subiendo los impuestos más que ningún otro país en Europa, está
colonizando las instituciones, yendo contra lo que es digamos, las formas de un Estado de Derecho. Ha puesto en el Tribunal Constitucional gente que revisa las sentencias del Tribunal Supremo y que incluso ha puesto en libertad gente que estaba condenada por el mayor caso de corrupción de la historia en España. Entonces, uno cuando se entera, cuando vea todo eso, puede haber un momento de y se terminó la confianza, y ese día puede llegar. Entonces, esto es como ir horadando la roca poquito a poco y un día se quiebra. Esperemos que Sánchez caiga antes de que eso ocurra, pero a mí lo que me preocupa es que no lo veo a Feijóo, por ejemplo, diciendo abiertamente que va a derogar todo lo que hizo Sánchez. No. Vox sí está más en esa línea, pero Feijóo no. Y eso a mí me resulta muy preocupante porque Feijóo es el que tiene más probabilidades de reemplazarlo. Entonces, hay que tener claro que todo lo que está haciendo Sánchez hay que simplemente derogarlo por completo, volver a la situación de 2018 y ahí arrancar de nuevo.